Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., en Roma, en el seno de la gens Julia, una familia patricia que afirmaba descender de Eneas, hijo de Venus. Aunque noble, su familia no era rica. Desde joven, César mostró una ambición desmedida y una inteligencia aguda. A los 16 años, se casó con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Sina, enemigo del dictador Sila. Por negarse a repudiarla, César fue perseguido y se exilió. Sobrevivió gracias a la intercesión de su familia materna. En Asia, combatió en Mitilene y fue condecorado por su valentía. Regresó a Roma en el año 78 a.C., tras la muerte de Sila. César comenzó su carrera como abogado, destacando por su elocuencia. En el año 69 a.C., fue elegido cuestor y enviado a Hispania Ulterior. En el año 65 a.C., fue edil curul, organizando espectáculos memorables. En el año 63 a.C., fue elegido pontífice máximo, el cargo religioso más alto. En el año 60 a.C., formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, una alianza informal para dominar la política romana. En el año 59 a.C., fue elegido cónsul. Su ley agraria, que redistribuía tierras a los veteranos, lo enfrentó al Senado conservador. Tras su consulado, César fue nombrado procónsul de la Galia Cisalpina, Iliria y la Galia Transalpina. Durante casi una década, llevó a cabo una de las campañas más brillantes de la historia, la Guerra de las Galias. En el año 58 a.C., derrota a los helvecios y germanos. En el año 57-56 a.C., somete a las tribus belgas y armoricanas. En el año 52 a.C., en la batalla de Alesia, vence a Vercingétorix, consolidando el dominio romano sobre la Galia. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias no solo fueron propaganda, sino una obra literaria que mostraba su genio estratégico. En el año 48 a.C., tras derrotar a Pompeyo en la batalla de Farsalia, César lo persiguió hasta Egipto. Allí se encontró con un escenario complejo. Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra estaban en guerra civil por el trono. Cleopatra, conocida por su astucia y encanto, ideó un plan legendario para reunirse en secreto con César. Según Plutarco, se hizo llevar envuelta en una alfombra, otros dicen en un saco de lino, hasta la residencia del general romano. Aquella entrada teatral marcó el inicio de una relación política y amorosa que cambiaría la historia. César tenía 52 años y Cleopatra apenas 21. Más allá de la atracción, su relación fue una alianza estratégica. Cleopatra buscaba consolidar su poder en Egipto, mientras que César veía en ella un valioso apoyo económico y militar en el Mediterráneo oriental. Su unión se selló en el campo de batalla. Ptolomeo XIII y sus partidarios se enfrentaron a César y Cleopatra en Alejandría. Tras meses de combates, César derrotó a Ptolomeo, que murió ahogado en el Nilo en el año 47 a.C. Cleopatra fue proclamada reina junto a su hermano menor Ptolomeo XIV, aunque en la práctica gobernaba ella. Cleopatra dio a luz a Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido como Cesarión, pequeño César, en el año 47 a.C. Aunque Roma nunca lo reconoció oficialmente como hijo legítimo de César, la propia Cleopatra siempre lo proclamó como tal. Fue el único hijo biológico conocido de Julio César. Tras la guerra, César pasó varios meses en Egipto con Cleopatra. Según relatos antiguos, realizaron un viaje de placer por el Nilo en un lujoso barco real, rodeados de música, banquetes y fasto oriental. Este episodio fascinó a los romanos y fue utilizado por los enemigos de César para acusarlo de vivir como un rey oriental, en lugar de como un cónsul romano. En el año 46 a.C.,
Cleopatra viajó a Roma con su hijo Cesarión y se instaló en una lujosa villa en el barrio de Trastevere. Estuvo presente en los fastuosos triunfos que César celebró tras sus victorias en Hispania, África y Asia. Su presencia escandalizó a la élite romana. No solo era una reina extranjera, sino también la amante oficial de César, mientras su esposa Calpurnia seguía en Roma. César mandó erigir una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, lo que enfureció a los senadores conservadores, que veían en ello un signo de monarquía disfrazada. Los enemigos de César afirmaban que planeaba mudarse a Alejandría y reinar desde allí como un faraón junto a Cleopatra. Se decía incluso que pensaba legitimar a Cesarión como heredero, algo que ponía en jaque al sobrino nieto de César, Cayo Octavio, futuro Augusto. Estas tensiones políticas alimentaron el odio de los conspiradores que lo asesinaron. El 15 de marzo del año 44 a.C., cuando César fue asesinado en el Senado, Cleopatra aún se encontraba en Roma. Temerosa por su vida y la de su hijo, huyó rápidamente de regreso a Egipto. Años más tarde, su hijo Cesarión sería ejecutado por orden de Augusto, quien no toleraría a un rival que se hacía llamar hijo de Julio César. Cayo Octavio nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. Era hijo de Acia, sobrina de Julio César. Tras el asesinato de César, Octavio, con solo 18 años, fue adoptado como hijo y heredero en su testamento. En el 43 a.C., Octavio forma el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Juntos persiguen a los asesinos de César. Año 42 a.C., en la batalla de Filipos, derrotan a Bruto y Casio. Año 36 a.C., Lépido es apartado del poder. Año 32 y año 31 a.C., Octavio y Marco Antonio se enfrentan. Antonio, aliado con Cleopatra, pierde en la batalla de Accio, 31 a.C. Ambos se suicidan. En el 27 a.C., Octavio devuelve formalmente el poder al Senado, quien le otorga el título de Augusto. Nace el Principado, una monarquía disfrazada de república. Augusto se convierte en el primer emperador de Roma. Durante más de 40 años, Augusto gobernó con prudencia y eficacia. Su reinado marcó el inicio de la Pax Romana, una era de paz y prosperidad. Reformó el ejército, creando legiones profesionales. Estableció el servicio de correos, bomberos y policía. Reorganizó las provincias y el sistema tributario. Promovió las artes, la arquitectura y la moral tradicional. Roma había cambiado. Ya no era una república convulsa, sino un imperio bajo el mando de un solo hombre, Augusto, hijo adoptivo de Julio César. Con él comenzó una nueva era, una era de orden, grandeza y paz. El Senado aún existía, pero su poder era simbólico. Augusto gobernaba con astucia, evitando el título de rey, pero acumulando todos los poderes: tribuno, cónsul, pontífice máximo, emperador. Era el princeps, el primero entre iguales, aunque no tenía iguales. La Pax Romana se extendió por todo el Mediterráneo. Las guerras cesaron. Las rutas se aseguraron. Las ciudades florecieron. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido. Augusto embelleció la ciudad. Templos, foros, acueductos. Encontré Roma de ladrillo y la dejé de mármol, dijo. Bajo su mando, la arquitectura se volvió propaganda, y la propaganda, historia. Pero no todo fue paz. En Germania, las legiones fueron masacradas en el bosque de Teutoburgo. En Hispania y Partia, las fronteras se tensaban. Augusto envejecía, y el futuro del imperio era incierto. Tras su muerte en el año 14, después de Cristo, fue divinizado.
Roma no solo había perdido a un emperador, había ganado un dios. Tras Augusto, Roma entró en una nueva etapa, la de las dinastías imperiales. El poder ya no se disputaba en el Senado, sino en los pasillos del palacio, entre herederos, generales y conspiradores. La dinastía Julio-Claudia gobernó con luces y sombras. Tiberio, el sucesor de Augusto, fue eficaz pero sombrío. Calígula, su heredero, cayó en la locura. Claudio, inesperado y sabio, expandió el imperio a Britania. Y Nerón, último de la línea, incendió Roma y el alma de la ciudad. Tras su muerte, el caos se desató. El año 69, después de Cristo, fue el año de los 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia. Con los Flavios, Roma recuperó estabilidad. Se construyó el Coliseo, símbolo de poder y espectáculo. Tito sofocó la rebelión en Judea. Domiciano gobernó con mano dura y cayó por conspiración. Luego llegaron los Antoninos, una era dorada. Trajano llevó Roma a su máxima expansión territorial. Adriano consolidó fronteras. Marco Aurelio, filósofo en el trono, escribió sobre virtud mientras combatía en Germania. Pero tras él llegó Cómodo, y con él la decadencia. El poder se volvió capricho. Las provincias se rebelaban. Las legiones elegían emperadores. Roma comenzaba a fracturarse. La ciudad eterna aún brillaba, pero las sombras se alargaban. El imperio que había conquistado el mundo comenzaba a perderse a sí mismo. Roma, que había resistido invasiones, traiciones y emperadores crueles, enfrentó ahora su mayor desafío: el colapso desde dentro. El siglo III fue una era de sombras, de caos, de emperadores efímeros y fronteras vulnerables. En apenas 50 años, más de 20 emperadores se sucedieron. Muchos murieron asesinados, otros proclamados por legiones desesperadas. El poder ya no residía en Roma, sino en los campamentos militares. Las provincias se rebelaban. El imperio galo surgió en Occidente. Palmira, en Oriente, desafió la autoridad imperial. Las invasiones bárbaras se intensificaban. El comercio se paralizaba. La moneda se devaluaba. Roma, la eterna, parecía quebrarse. Pero en medio del caos surgió un restaurador: Aureliano. En solo 5 años reconquistó Palmira, el imperio galo, y reforzó las murallas de Roma. Fue llamado Restitutor Orbis, el restaurador del mundo, pero incluso él cayó víctima de conspiración. La solución definitiva llegó con Diocleciano, en el año 284 después de Cristo. Dividió el imperio en 2, Oriente y Occidente. Estableció la tetrarquía, con 2 emperadores y 2 césares. Reformó el ejército, la economía y la administración. Roma ya no era el centro. El poder se desplazaba a Nicomedia, a Milán, a Constantinopla. La ciudad eterna se convertía en símbolo, no en trono. El imperio romano de Occidente agonizaba. Las invasiones bárbaras se intensificaban. Visigodos, vándalos, hunos, cruzaban fronteras, saqueaban ciudades, desafiaban legiones. En el año 410 después de Cristo, Alarico, rey visigodo, saqueó Roma. Por primera vez en 800 años, la ciudad fue tomada por enemigos. El mundo tembló. Roma, la invencible, había caído. En el 455, los vándalos repitieron el saqueo, y en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro. El imperio romano de Occidente había llegado a su fin. Pero Roma no murió. En Oriente, el imperio continuó como Bizancio, con capital en Constantinopla. Durante 1000 años más, la llama romana seguiría ardiendo. Y en Occidente, Roma se transformó.
de imperio a iglesia, de poder militar a poder espiritual. El papado heredó su autoridad. Las ruinas se convirtieron en templos, el latín en lengua sagrada, Roma en símbolo eterno. Así termina la historia del imperio, pero no la de Roma, porque Roma no es solo piedra, ni ejército, ni emperador. Roma es idea, es legado, es sueño. Desde las colinas del Lacio hasta los confines del mundo, Roma vive en nuestras leyes, nuestras lenguas, nuestras ciudades. Roma es eterna. Así concluye esta gran trilogía sobre Roma, un imperio que nunca muere, igual que su legado en la historia. Si esta odisea te atrapó, suscríbete, activa la campanita y comparte el video para que Roma siga viva en todos. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia. Y recuerda, mantente curioso, mantente inspirado, sigue aprendiendo. Somos Histocultura.